Bienvenidas al podcast devocional. Este es un espacio de mujer que persevera. Somos Claudia y María René. Estamos escudriñando su palabra para aprender más y más de su gloria y vivir vidas que le reconocen y confían en Él. Bienvenidas. Salmo 101. Un salmo de David, promesa de vivir rectamente. Empieza así el salmo. Dice: misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. El canto de una persona es como su declaración en voz alta. Expresa sus emociones. Son palabras que se llegan a convertir en la letra de una canción que de pronto llegan a oír hasta miles de personas y en este caso hasta por miles de años, así como lo es este salmo para nosotros. Vemos que David canta acerca de la misericordia y juicio de Jehová, algo que realmente es súper teológico y sumamente profundo. ¿Sabías que la misericordia y la gracia de Dios no son lo mismo? La misericordia nos enseña cómo Dios se encarga de su justicia, de modo que puede dejar que un pecador no sufra las consecuencias de su pecado. Es decir, que Dios no le da al pecador lo que merece. Es decir, su juicio y castigo si corresponde. La gracia es más bien un favor inmerecido. Es recibir algo que no merecemos. Y así podemos ver la gran diferencia entre estos dos términos que muchas veces terminan confundidos. En simple forma, decimos que la misericordia es no recibir lo que merecemos, mientras que la gracia es recibir lo que no merecemos. David conoce tanto la misericordia de Dios y su juicio, porque muchas veces lo ha visto expresado sobre sus enemigos y a veces ha tenido que vivir sus propias consecuencias también. Lo admirable es que el juicio de Dios es perfecto, porque Dios es totalmente justo y jamás podría hacer uso de balanzas injustas. Dios no hace acepción de personas. Dios nunca está tentado a juzgar algo de manera espontánea o de manera irresponsable. Dios sabe cómo juzgar todo perfectamente. Hermano, si deseas perseverar, haz el esfuerzo por entender profundamente tanto la misericordia de Dios, porque si Él te ha extendido su misericordia, ha sido por el puro afecto de su voluntad y por lo que Cristo hizo por ti, por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario y nada más. Su misericordia alienta grandemente nuestra alma para continuar caminando, como vamos a ver, por el camino de la perfección, agarradas de su mano. Dice el versículo 2: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Parece ser que David conoce bien cómo Dios es su gran maestro, aquel quien lo lleva por el camino angosto que conduce no solo a la vida, sino también hacia la madurez. Ese camino de la perfección, ¿verdad? Es el camino de Dios que se camina por obediencia a su ley. Tristemente, existe algo muy extraño hoy en día y se conoce como el antinomianismo. ¿Qué es? Es descartar la ley de Dios cuando entendemos que hemos sido salvos solo por la gracia. Como si ser salvos por la gracia únicamente
se ve en algún momento en conflicto con obedecer su ley. Ahora, entendamos, ¿quién puede obedecer la ley para ser salvo? Absolutamente nadie. Dios no nos dio su ley para poder alcanzar la salvación. Incluso, si recordamos, el pueblo de Israel no recibió, vamos a decir, la ley o los 10 mandamientos como muchos lo entendemos, hasta después de que Dios hizo un pacto con ellos en Éxodo capítulo 19. No es hasta al capítulo 20 donde vemos la primera presentación de lo que se conoce como la ley moral, que por supuesto termina en una extensión mucho más amplia de leyes, vamos a decir, de la tierra, leyes de alimentos, leyes de cómo conducirse con otras personas. Pero bueno, ahora, ¿quién puede obedecer la ley después de ser salvo? Ahora nos vamos hacia todos aquellos que han sido salvos. Ahora pueden, por el Espíritu de Dios, obedecer la ley, y deben obedecer la ley porque ya son salvos y ahora tienen el Espíritu de Cristo quien siempre anheló y obedeció a su Padre porque este era su gran deseo, ¿verdad? ¿Y qué debemos pensar cuando hablamos acerca de la ley? Pues debemos pensar en la voluntad revelada de Dios. Nos dice la palabra que la ley de Dios es perfecta. Y quiero recordarles que no toda referencia a la ley de Dios tiene que ver con la salvación, porque la ley de Dios es un tema sumamente amplio. Por ejemplo, hay referencias a la ley de Dios que Cristo vino a cumplir por nosotros, culminando con su muerte en la cruz. Por supuesto, nosotros no tenemos que seguir haciendo sacrificios porque Cristo hizo un sacrificio una vez y para siempre, y ahí terminó toda esa necesidad por esa ley, ¿verdad? Sin embargo, existe la ley moral que Cristo vino a cumplir y que jamás vino a abrogar. Por ejemplo, amarás a Dios por sobre todas las cosas, no matarás, no hurtarás. ¿Acaso esta parte de la ley no es para nosotros? Entonces, cuando obedecemos leyes que Cristo cumplió por nosotros como para agradar a Dios, terminamos como legalistas. Cuando desobedecemos leyes que Cristo aún dejó vigentes para nosotros, nos volvemos liberales. Así que entender el propósito de las leyes de Dios es sumamente importante, y para eso hacemos bien, por ejemplo, en estudiar tanto Levítico como Hebreos, porque separados no los vamos a poder valorar correctamente. Hermanas, una cosa no quita la otra. El hecho de conocer que la ley no era provisión de Dios para la salvación no quita que la ley es nuestra ayuda para conocer la voluntad de Dios y vivir una vida abundante de fruto y gran impacto en esta vida. Por esto que David dice en el versículo 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Cómo sabría David diferenciar entre lo justo y lo injusto? Bueno, por medio de la ley. Dice así también, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Todo esto me suena nuevamente al Salmo 1. Acuérdense la descripción del justo en contraste con la descripción del injusto. Recordemos que el justo hace una gran diferencia de nunca sentarse, ni parar, ni estar de acuerdo con los injustos. ¿Y cómo sabemos qué es lo justo, qué es lo injusto? Por medio de la ley que Dios buenamente nos da. Dice el versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Verdad? Esta es la congregación que David desea. Él desea estar en la compañía de aquellos que sí
conociendo a Dios por gracia, ahora por gracia vivirán a través de la ley, ¿verdad? Dice, el que anda en el camino de la perfección, es decir, el camino de Dios, este me servirá. Y no habitará dentro de mí el que hace fraude. ¿Ven? El que se comporta contrario a lo que la ley de Dios nos expresa. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Hermanas, cuando nosotros, por gracia, por medio del Espíritu Santo, vivimos de acuerdo con la ley, ¿verdad? De acuerdo con lo que Dios nos estipula que es agradable ante sus ojos, entonces, de una manera u otra, ¿verdad? Veremos cómo la ciudad se empieza a limpiar de todo impío a través de la gracia que está representada en cada persona que es luz y sal en este mundo. Jesús nos dijo que nosotros podemos y debemos orar y clamar a nuestro Padre Celestial: hágase tu voluntad en la tierra, así como en los cielos. Bendiciones.